Bien, vamos a ver ahora de qué se trata el teorema de la compensación. Y vamos a ver dónde podemos aplicar este teorema. Nos va a ayudar de mucho en algunas ocasiones, ¿no? Vamos a ver. Ya. Supongamos pues que tenemos un circuito simple. Vamos a poner un circuito simple, más o menos 3 voltios. Pongamos por acá. Pongamos que R1 sea un ohmio. Por acá un Rx que sea igual a 2 ohmios. Y por acá un R2 que sea, pues, supongamos 3 ohmios. Entonces, mediante algún procedimiento, mediante alguna técnica que hemos estudiado, vamos a hallar Ix. Entonces, Ix se calculó mediante alguna técnica conocida. Técnica conocida. Bien, ¿no? Mallas, nodos, lo que fuera. Ahora, supongamos que sobre este problema nos dan otro. Entonces, el problema ahora será... El problema ahora será... si Rx va a ser igual a 2, esta, más un nuevo o un delta de Rx, supongamos 0.5, la cual hace más grande esta resistencia, o un menos 0.5 ohmios, la cual hace más pequeño esta resistencia. Entonces esto será más menos delta de X, hallar el nuevo Ix. Entonces, una de las formas que podemos usar, por ejemplo, la forma 1, sería volver a analizar, por ejemplo, acá R1 igual a un ohmio, acá sería pues Rx más delta de Rx. Vamos a suponer que vamos a poner aquí, no lo sé, supongamos que sea delta de Rx sea 0.5 ohmios, de tal forma que aquí tengamos, ¿no? 2 más 0.5, entonces tengamos aquí 2.5 ohmios, ¿no? Por acá R2 igual a 3 ohmios, y por acá pasará el nuevo Ix, que no puede ser igual a este, lo llamaremos X'. ¿Cómo podemos calcular Ix'? Una forma, que la estoy poniendo la forma 1, es que se calcule tan similar como aquí. O sea, se vuelva a calcular a partir de este nuevo circuito donde solo se le ha variado un poco a esta resistencia, se le agrega un delta de X. Entonces, Ix se calcula mediante alguna técnica. Bien, Ix en este caso, desde ya vamos conceptualizando qué cosa es Ix', será igual a Ix más un delta de Ix, donde, por acá lo cerramos, Ix, vamos a poner por acá, Ix es
corriente del circuito original y delta de Ix, ¿no?, es el cambio en Ix o en la corriente X debido a el delta de Rx, ¿no? Como estamos viéndolo así, Ix' es Ix, ¿no?, que le hemos calculado acá, más un delta de Ix, ¿no?, que es lo que le estamos agregando aquí a este Rx. Entonces ahora conceptualizamos qué cosa es qué. Esta sería la segunda forma, ¿no? Volver a aplicar lo mismo que se aplicó acá. O podemos ver otra forma, también válida, en donde vamos a aplicar el concepto del teorema de la sustitución y de la aplicando teorema de la sustitución más el teorema de la superposición. Ya vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. Entonces, para esto vamos a concentrarnos solamente acá, en esta rama donde se produce el cambio. Observar rama donde se produce el cambio. Bien, entonces tomemos esta rama, independicémosla de la otra por un momento, concentrémonos allí. Por acá hemos dicho que va a pasar Ix'. Y aquí está el Rx más el delta de Rx. Acá está el 2 ohmios, ¿no? Acá está el 2 ohmios más el delta de Rx. Por ejemplo, 0.5 ohmios, ¿no? Nosotros podemos redibujar, ya que estamos hablando de dos resistencias en serie, Rx más delta de Rx, lo podemos ver como dos resistencias en serie. Pongámoslo entonces así. Por acá pongamos Rx y por acá pongamos delta de Rx. Y por acá sigue pasando Ix'. Bien, es lo mismo. Ahora vamos a multiplicar esta corriente por este delta de Rx y ahí es donde vamos a aplicar el teorema de la sustitución. Dado que, por ejemplo, vamos a poner acá, aplicando teorema de la sustitución, tendremos algo así. No nos preocupamos por esto, sino vamos a ver aquí. Acá está el Rx y por acá Ix' por delta de Rx. Acá está el delta de Rx, pero esta de acá es la tensión. Ix' por delta de Rx es la tensión. Entonces yo esto de acá lo puedo le puedo aplicar el teorema de la sustitución de esta forma.
tomando en cuenta que con ix' es igual a ix más delta de ix. Más acá. Bien, entonces todo esto de aquí lo vamos a convertir o vamos a aplicar el teorema de la sustitución y nos va a quedar algo así. Acá está Rx y acá está más menos ix' por delta de Rx. Bien, vamos a seguir abriendo esta fuente. Vamos a copiar por acá para no perder la hilación. Concentrémonos entonces en esta fuente de acá. Rx más menos ix' es esto, ix más delta de ix. Este más delta de x puede ser más menos delta de x, solo le estoy dando un signo nada más, por delta de rx. Si nosotros multiplicamos término a término, nos va a quedar, por ejemplo, de aquí algo así: Rx más menos ix por delta de Rx más delta de ix por delta de Rx. Hay dos términos que se están sumando. Entonces, estos dos términos que se están sumando, yo puedo pensarlo como dos fuentes que se están sumando, dos fuentes en serie. Entonces, de acá sigo hacia acá. Rx más menos ix delta de Rx y otra fuente más, delta de ix por delta de Rx. Bien, y va a ser con esta fuente, con esta parte del circuito que nos vamos a quedar momentáneamente. Entonces lo copiamos acá. Dicha rama quedará Rx por acá más menos ix, que ya fue calculado, delta de Rx, y por acá más menos delta de ix por delta de Rx. Bien, vamos a centrarnos en esta rama de acá, en esta fuente de acá. Vayamos paso a paso. Yo tengo, a ver cómo lo planteamos. Nosotros tenemos, por ejemplo, un delta de R y por aquí pasa un delta de corriente. Podemos aplicar aquí nuevamente el teorema de la sustitución, donde, dado que delta de I por delta de R, vamos a tener una caída de tensión acá. Esa caída de tensión acá, por el teorema de la sustitución, lo podemos representar como una fuente de tensión, que sería delta de I, delta de R. Si tenemos esto, nada nos impide ahora ir de acá, de esta fuente de tensión, hacia acá. Dado que esto de aquí es una fuente de tensión que lo hemos hallado por el teorema de la sustitución. Dado esto, por teorema de la sustitución, llegamos acá. Nada nos impide regresar. Nada nos impide ir ahora así.
Entonces, si esta fuente de tensión que viene del teorema de la sustitución, ¿no?, es igual a esto, nada nos impide regresar hacia acá. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Esta fuente de acá se debe al teorema de la sustitución. Esta fuente de acá se debe al teorema de la sustitución. Podemos regresar de aquí para acá. Entonces, esto de acá vamos a regresar a algo así. Entonces, por teorema de la sustitución, tendremos, observemos acá, tendremos algo así. Rx y x delta de Rx de acá, que es lo mismo que acá, vamos a regresar acá. Estamos acá, vamos a regresar acá. Acá sería delta de Rx, ¿no?, y por acá pasaría un delta de Ix. Nos estamos liberando de la corriente y estamos dejando la resistencia, aplicando el teorema de la sustitución. Por lo tanto, todo el circuito quedará así. Todo el circuito quedará de esta forma. Más menos 3. Por acá la resistencia 1 de un ohmio. Por acá Rx. Por acá esta fuente y X delta de Rx. Acá delta de Rx. Y por acá un R2 igual a 3 ohmios, creo que era. Y por acá va a estar pasando nuestra corriente delta de Ix. Solo que hay que observar aquí algo interesante. Y delta de Ix, ¿no?, tal como lo hemos mencionado aquí, se debe al cambio en Ix, ¿no?, debido a este delta de Rx. Entonces, dado que el delta de Rx lo estamos transformando, o el delta de Rx multiplicado por la corriente allá en el primer circuito, lo estamos transformando mediante el teorema de la sustitución a una fuente de tensión, entonces este delta de X solo se debe a esta fuente sustituida, llamarlo de alguna manera. Entonces, no se debe a esto, ¿no? Si colocaríamos esta fuente de acá, esta no sería delta de X, sino sería una corriente que pasa por acá. Toda la corriente, por ejemplo, no sé, pues otra corriente, no delta de X. Entonces, como delta de Ix se debe al cambio en delta de Rx, que posteriormente, debido a todo esto que hemos hecho acá, ayudados del teorema de la sustitución, lo hemos transformado a una fuente de tensión, Rx. Entonces, esta corriente se debe al cambio en Rx, ¿no? Y sí, solo se requiere
delta de Ix, entonces esta fuente entonces las otras fuentes independientes, corriente tensión o corriente, se desactivan. Es decir, si solo queremos este delta de Ix, que se está debiendo, tal como hemos visto, al delta de Rx, ¿no? Si solo se requiere esto, que se debe solamente a esto, entonces las otras fuentes las tenemos que desactivar. En este caso, esta de acá la desactivamos. Y ahí estamos aplicando aplicación del teorema de la superposición. Bien, dado que solamente queremos ver el impacto de la variación de delta de Rx, ¿no?, que la hemos transformado mediante el teorema de la sustitución en una fuente de tensión, entonces si queremos ver este impacto, ¿no?, vamos a tener este delta de Ix. Entonces, como solamente queremos estudiar esto, o solamente vamos a ver este impacto, ¿no?, traducido en este delta de Ix, tenemos que desactivar las otras fuentes. Dado que esta fuente, que vino el teorema de la sustitución, va a impactar en la corriente que pasa por acá y lo va a impactar en un delta de X. Entonces desactivamos las otras fuentes. Entonces, acá también podemos colocar otra conclusión, ¿no? La inclusión de la fuente Ix delta de Rx, esta fuente de acá, ¿no?, desactivando las otras fuentes independientes la inclusión entonces solo se estudiará el impacto de delta de Rx en el circuito. Claro, es lo que hemos venido diciendo, ¿no? La inclusión de la fuente, desactivando las otras fuentes, solo estudiará el impacto de delta de Rx en el circuito. Bien, esta fuente Ix delta de Rx, a eso se le llama fuente de compensación. Fuente de compensación, dado que con todo lo que hemos visto, estamos compensando la variación del Rx con un delta de Rx, lo estamos compensando con una fuente de tensión mediante el teorema de la sustitución.
y vamos a estudiar cómo impacta esta variación, que ahora lo estamos viendo como una fuente de compensación, en este delta de x, delta de ix. Entonces, nuevamente la inclusión de la fuente ix delta de rx desactivando las otras fuentes solo estudiará el impacto de rx en el circuito. Y acá anotamos, lo estudiará como delta de ix. Entonces el circuito quedará así. 1 Rx más delta de Rx, y acá la fuente de compensación R2 igual a 3, R1 igual a 1. Bien, el circuito quedará así. Y por acá vendrá el delta de Ix, que se debe a esta fuente de compensación. Bien, dos últimos comentarios muy breves, ¿no? Uno sería a partir de acá. ¿Por qué hemos trabajado con el teorema de la sustitución con esta fuente para llegar a esta resistencia y no con esta fuente? Eso se debe a que llegado a este punto de acá, nosotros de un primer momento ya sabemos cuánto es el Ix, ¿no? Y la segunda parte del problema era qué pasa con esta corriente cuando hay un cambio en la resistencia Rx debido a un delta de Rx, más o menos delta de Rx, lo que fue. Entonces, llegado a este punto de acá, ya conocemos el Ix y ya conocemos el delta de Rx. Entonces esto lo dejamos quieto. Delta de Rx nos lo están dando en esta parte del problema, en esta segunda parte del problema, ya que queremos estudiar esta variación de acá en el circuito o en la corriente, ¿no? Entonces por eso es que dejamos quieto esto de acá, ¿no? Y esto de acá a nuestra conveniencia lo transformamos en un delta de Rx, ¿no? Aplicando obviamente el teorema de la sustitución, y ahí estudiamos el delta de Ix, ¿no? Tal como acá lo habíamos comentado, ¿no? Bien, y lo otro es, nosotros hemos aplicado el teorema de la compensación aquí en esta resistencia, ¿no? Cuando hemos aplicado el teorema de la compensación ya sabíamos un Ix y se nos está dando un delta de Rx, ¿no? Para estudiar la variación en esta rama. Entonces, si aplicamos el teorema de la compensación, nos quedaba algo así: Rx más delta de Rx, y acá la fuente, ¿no? Más menos Ix por delta de Rx, ¿no? Y el circuito nos queda así: R2, ¿no? Por aquí viene delta de Ix, ¿no? Y como vamos a estudiar, ¿no? Cómo impacta en delta de Ix esta fuente de compensación, ¿no? O solo esta fuente de compensación, desactivábamos las otras fuentes y usábamos el teorema, usando el teorema de la superposición R1 igual 1. ¿Qué hubiese pasado si además de hacer una variación en esta resistencia también se daba una variación en esta resistencia de acá? Entonces aplicamos nuevamente el teorema de la compensación en ambas ramas, es decir, por aquí hubiese, por ejemplo así, ¿no? Hubiese venido con, ¿no? Vamos a poner delta de Rx y delta de R2. Entonces hubiésemos tenido acá Rx más delta de Rx, y por acá hubiese estado la fuente de compensación Ix delta de Rx, y por acá hubiese estado R2 más delta de R2 y la fuente de compensación
I2 delta de R2, y por aquí obviamente las respectivas variaciones de corriente delta de I2 que se debe a esta fuente de compensación, y por aquí delta de IX que se debe a esta fuente de compensación. Entonces, si solo estamos buscando el impacto de esta fuente en esta corriente y de esta fuente en esta corriente, desactivamos las otras fuentes independientes. Nos quedaría como antes, ¿no? R1 igual a 1. ¿no? Bien. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que vamos a tener tantas fuentes de compensación en serie, ¿no? Con la resistencia más el delta de resistencia, como variaciones se nos den a estudiar en el circuito. Por ejemplo, si se nos hubiese dado variación de resistencia aquí, aquí y aquí, aplicando el teorema de la compensación, hubiésemos tenido esto, ¿no? Vamos a usar otra hoja. No hay espacio acá. Supongamos, ¿no? Con delta de R1, delta de Rx y delta de R2 hay tres variaciones de resistencia, por lo tanto aplico tres fuentes de compensación, ¿no? En serie con la resistencia más su respectiva variación, cortocircuitando las otras fuentes independientes. Por ejemplo, de aquí nos quedaría algo así: R1 más delta de R1, y por acá nos quedaría la fuente de compensación, que sería I1 por delta de R1. Por acá nos quedaría Rx más delta de Rx en serie con la fuente de compensación Ix delta de Rx. ¿no? Esta polaridad puede cambiar, ¿no? Dependiendo qué cosa se nos dé. Por acá tendríamos R2 más delta de R2 en serie con la fuente de compensación I2 delta de R2. Y acá estarían las respectivas corrientes. Por ejemplo, aquí estaría delta de I2, aquí estaría delta de IX, y por acá ya no hay ni espacio, delta de I1. Y como estamos aplicando superposición también, esta fuente independiente se desactiva, ¿no? En este caso se cortocircuita, ya que es una fuente de tensión. Nos quedaría un circuito así. Bien, y de ahí podríamos calcular, ¿no? Delta IX, delta I2, delta I1, y a partir de ahí podríamos calcular el IX', que es el IX más delta de IX, habiendo conocido esto y ahora conociendo esto, ¿no? Delta de I1, I1' sería I1 más delta de I1. Ya conocemos esto, este delta de acá, de este circuito, e I1 lo conocemos de este primer cálculo. I2', que sería I2 más delta de I2. El delta de I2 lo conocemos de acá, de este circuito, y el delta de I2 de este circuito, ¿no? Y el I2 lo conocemos de este circuito, del primer circuito. Entonces ahí ya podemos calcular, ¿no? En cuanto cómo es que va a cambiar estas corrientes, ¿no? Que es nuevamente diferente al delta de IX. Delta de IX, delta de I1, delta de I2 se debe a estas fuentes de compensación. Y las fuentes de compensación se deben a su vez a la variación de las resistencias en las ramas que yo quiero estudiar. Bien, eso sería todo en cuanto a la teoría básica de este teorema.